estudiantes, egresados, miembros de cuerpo lector, amigos, de verdad que estamos felices, nuestros profesores, de hoy estamos abriendo lo que va a ser a lo largo de este primer semestre y en adelante, y es CESA en Democracia. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de ver las distintas actividades que vamos a tener. Los invito a que se inscriban, los invito a que traiga cada uno o dos compañeros más de ustedes a estos espacios de reflexión, a estos espacios de hacer país que tanto necesita Colombia. El CESA ha tomado la decisión de no solamente porque estamos en año de elección, trabajar el tema de democracia, sino lo queremos hacer de manera integral en cabeza de nuestra disciplina y de nuestra línea de curricular de derecho, en donde estamos involucrando, incorporando temas fundamentales que consideramos que en el país hemos perdido, hemos dejado de entender, de aprender de cuáles son realmente las funciones y la razón tan importante de la democracia en el mundo. Así es que estamos decididos a acompañar a nuestros estudiantes a lo largo de toda su carrera, tanto en pregrado como en posgrados, em, en lo que hemos denominado CESA en Democracia. Y hoy arrancamos todo este ciclo con un invitado muy especial de esta casa, además, que es Javier Díaz, con lo que Javier tiene una charla maravillosa que además muy generosamente nos compartió y a hoy consideramos que fue tan importante para nosotros que hoy queremos compartirla con todos ustedes, porque además es algo bastante optimista. Estamos viviendo unos momentos de incertidumbre profundos. Yo creo que ustedes lo oyen en sus casas, lo pueden oír muchas veces en sus salones. Ustedes se pueden estar cuestionando qué hacer. Muchos de ustedes va a ser, o la mayoría, la primera vez que van a votar. Y tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, como individuos, frente a ese derecho fundamental que tenemos. Así es que nos encanta ese nombre de Colombia Posible, porque a veces estamos como con una nube negra y sentimos que no es posible y que oímos es que a dónde nos vamos a ir. Y Colombia nos necesita. Así es que es mejor pensar qué nos vamos a quedar haciendo por este país. ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos para hacer a Colombia posible y no a dónde nos vamos a ir? Les quiero presentar a Javier. Javier cuenta con más de 30 años de experiencia en mercados financieros. Ha impulsado iniciativas innovadoras para el desarrollo económico en Colombia y a nivel internacional. Actualmente asesora al Grupo del Banco Mundial en el diseño de una plataforma de garantías para bancos públicos y fue presidente de Bancoldex durante el 2016, 2019 y 2025. Y en el 2023 fue nombrado co-chair del International Development Finance Club en la Bolsa de Valores y en la Bolsa de Valores de Colombia lideró el diseño y la obtención de financiación semilla de Ascenso. Ascenso es una fintech que facilita el acceso a las pymes y el mercado de capitales. Y tal vez lo más importante de Javier es que Javier hemos tenido el gusto de que es docente CESA y ha sido profesor en muchas épocas de su vida y queremos que sepa que esta es su casa y que siempre te queremos acá. Así es que los voy a dejar con Javier. Aprovechen. Ojalá hagamos al final muchas preguntas, porque esta es una oportunidad muy importante para empezar este ciclo de Colombia posible de CESA en Democracia. Así que, Javier, bienvenido. Días a todos. Buenos días. Los que tenemos estudiantes de pregrado acá sentados, tenemos autorización de llegar tarde a la siguiente clase
ya vamos a hablar con los profesores. Tarde es que apenas terminemos, salgamos. Entonces, pueden llegar un poquito tarde a la siguiente clase que empieza a las 8:40. Apenas terminemos, salimos y vamos a la clase, ¿vale? Para que no tengan que salir antes. Ahora sí, Javier, gracias. Gracias. ¿Se oye bien? Bueno, buenos días a todos. Quiero arrancar por dar un agradecimiento muy sentido a Emilia, a Juan Carlos Aponte, a Verónica, a todas las personas que han hecho posible esta charla. Y como lo decía Emilia, yo me siento muy en casa, aquí en el CESA, me siento muy a gusto. Tal vez es la primera vez que tengo el privilegio de hablarle a un grupo de estudiantes de pregrado como tenemos aquí hoy. Y lo que voy a tratar de hacer, si ustedes me regalan su atención durante aproximadamente una hora, es llevarlos por esta realidad que es Colombia, para mostrar por qué este país es viable, por qué tenemos que creer en este país, por qué las cosas no son lo que parecen, pero también porque es muy importante entender cuáles son los retos a los que estamos abocados. Voy a tratar de no ser muy denso en las cifras, voy a tratar de no aburrirlo, yo sé que es temprano, pero al final, voy a repetir lo que decía Emilia, el objetivo es que haya preguntas, el objetivo es que aprovechemos esta oportunidad para conversar, para compartir ideas, porque la democracia se construye así, y gracias Emilia y gracias al CESA por esto, porque necesitamos, es más democracia, necesitamos más ideas. Así que con eso dicho saludando amigos y caras conocidas que hay acá, arranquemos, por favor, bienvenida a las preguntas y las interrupciones. Bueno, yo como les decía, lo que voy a tratar de hacer es en cuatro secciones, o llamémoslo así, en cuatro tiempos, hablar un poquito de economía política. ¿Qué es eso de la economía política? Y repito, trato no de aburrirlos desde el comienzo. Luego viene una sección que se llama ¿En qué país vivimos? Aquí voy a tratar de hacer algo muy ambicioso y es una radiografía de Colombia a través del territorio, a través de la gente y a través de un poquito de economía. Porque yo creo que como en una casa o como en esta universidad, uno tiene que entender en qué país vive, qué está pasando. Y repito, es una visión muy de 30.000 pies de altura, pero en esa segunda sección lo que voy a hacer es cubrir cómo se ve y cómo se entiende este país que es Colombia, desde esas tres ópticas. Luego, la sección 3 es tal vez la más, no sé, la más sexy por el momento, las elecciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se digiere esto? Aquí veo a Pacho Miranda, que es un gran amigo y colega, y lo invito realmente, Pacho, a que conversemos con este auditorio sobre eso. Y luego, la cuarta sección es lo que yo entiendo son las oportunidades de este país. Cómo tenemos unos retos gigantes, pero son unos retos que hay que entenderlos y convertirlos en oportunidades. Eso no es un cliché, eso es de verdad. Bueno, imposible no empezar una charla como esta sin hablar de fútbol en un año mundialista. Entonces, si ustedes miran, y para los que sean futboleros o no, no importa, si uno está pensando en el periodo 26-30, es como tratar de ubicar cómo se va a ver este balón. Estos son, perdón, he debido decir lo obvio, estos son los balones de la historia de los mundiales. Entonces, por aquí más o menos está, bueno, este es el 66 cuando cambia de color el balón. Miren que el balón ni siquiera era blanco antes. Aquí viene toda una línea como de aztecas o italianos. Y miren cómo el pasado reciente ya tiene una dinámica diferente. En elecciones, en la vida de los países, en democracia, es igual. Si uno solo se va a enfocar en este pedacito y en cómo se va a ver este siguiente balón, se está perdiendo de toda una película. Y no la ha entendido. Por eso un poquito el titular que le puse a esta diapositiva ayer cuando retoqué esta presentación es un mensaje, un primer mensaje que les quiero dejar. Todo esto apenas comienza. Y cuando lleguemos a la parte electoral, voy a tratar de mostrarles por qué nada está definido. Yo estoy seguro que ustedes, muchas personas y en general el país, tienen una especie de susto colectivo de que si ya ganó el uno o va a ganar el otro, ahorita lo hablábamos. ¿Y qué pasa si gana el que no queremos? Pues es que no sabemos quién va a ganar. Lo único que sabemos es que todos somos parte de este proceso y todos tenemos que colaborar. En lo particular, ya Emilia hizo una presentación de qué traigo yo a la mesa, pero quiero dejar uno o dos mensajes también importantes para que los conversemos ahorita. Yo soy un tecnócrata y yo trabajé bajo los gobiernos de Iván Duque y de Gustavo Petro. Yo soy una de esas poquísimas personas que ha trabajado para dos gobiernos totalmente diferentes, sin ninguna afiliación política de mi parte. Entonces yo sí sé lo que es trabajar
para una corriente muy, llamémoslo así, ortodoxa y una corriente muy de izquierda. Y yo creo entender un poquito por qué llegó un gobierno de izquierda. Así que si alguien quiere conversarlo, si alguien quiere saber cómo es un gobierno de izquierda por dentro, esta es su oportunidad. Y además, pues, ¿qué traigo a la mesa? Un poquito como en este dibujo, pues yo nací por allá en el año 70, o sea que ya pueden contar que tengo algunas décadas de experiencia. Yo era estudiante de Derecho cuando cambió la Constitución, al igual que algunos amigos míos acá. Entonces, varias personas acá hemos vivido la democracia, hemos vivido cómo es esto y les podemos recapitular y les podemos decir, esto apenas comienza. Bueno, economía política. Traten, por favor, de no leer tanto, aunque se me fue la mano en texto, pero lo que quiero dejar acá claro es que economía y política son dos disciplinas que tradicionalmente se tratan de manera diferente. Los economistas tienden a ser muy técnicos, los políticos tienden a ser muy políticos, pero estas dos disciplinas eran una sola hasta hace como 70 años y de ahí para atrás. De hecho, cuando ustedes miran un poquito lo que estoy tratando de poner ahí, es que la economía, de hecho, fue una ciencia que se derivó de la política y los economistas del siglo pasado y del siglo actual, pues lo que han tratado es de ser muy mecánicos, de volver la economía como una especie de física. Todo resuelto a partir de fórmulas, explicar la realidad a partir de los números, pero la realidad es mucho más profunda, es mucho más rica que eso. Y creo que parte de lo que estamos tratando de hacer acá es rescatar que economía y política tienen que ir de la mano. Voy a citar una anécdota que vi hace poco en la Universidad EIA, la que maneja José Manuel Restrepo, ex rector de esta casa, invitó a exministros de Hacienda y invitó a una señora que se llama Cecilia López. Cecilia López, ministra de Agricultura del gobierno Petro, pero también una persona de muchas décadas de trayectoria, le dijo a los ministros de Hacienda, les dijo, yo no he sido ministra de Hacienda, pero sí he sido senadora. Y tengo una visión que ninguno de ustedes tiene, y es que ustedes tecnócratas, hasta que no pasan por el Congreso, pues no han entendido de qué se trata esto. Este señor, este personaje, John Stuart Mill, es un filósofo del siglo XIX que consignó los principios de economía política desde hace unos 170 años, y las preguntas que hace este señor son las mismas que nos hacemos hoy día. ¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Se justifica endeudar un Estado en el largo plazo para cubrir los gastos corrientes? ¿Se justifica intervenir en industrias completas? Todas las preguntas que nos estamos haciendo ahora, uno las puede trazar hasta este señor y más atrás porque no son preguntas nuevas. Y lo que voy a mostrarles acá es algunos ejemplos de cómo se vive eso en otras latitudes. Rápidamente, la India. La India hoy día es seguramente el país más poblado del planeta, un poquito más poblado que la China, que lo voy a mostrar ahorita. Y la India, con más o menos 1.300 millones de personas, ha venido creciendo a una tasa del 7% anual durante más de 10 años. Pero ¿qué problema tiene la India? Que su Producto Interno Bruto per cápita es de $2.500, es decir, tiene demasiada gente y tiene demasiada gente que proveerle. Para que la India llegue a darle población lo que necesita, tendría que crecer a una tasa del 9% de aquí al 2050. Muy difícil que lo logre. Pero ¿qué está haciendo? Tiene un líder que se llama Narendra Modi, un señor que ha sido elegido, a propósito, la India es una democracia, para quienes aquí no lo tengan tan claro, pero se comporta como un dictador. Ahora, la India lo logra. Digamos que a su manera, en democracia, con algunas dificultades, pero la India está haciendo un trabajo importante. Y la India, a propósito, hoy día es la quinta economía del mundo. Y si sigue creciendo como va creciendo, va a ser más grande que Alemania y va a ser más grande que el Reino Unido. Y el Reino Unido era su colonizador hace 70 años. Todo esto para decir que en política, en economía, en la vida, las cosas fluyen. Nada es tan estático como uno cree. Otro ejemplo, la China. La China también, con 1.300 millones de personas, sacó a 500 millones de personas de la pobreza en este siglo. Por favor, piensen un segundo en esa cifra. 500 millones de pobres dejaron de ser pobres. Ahora, ¿cómo lo logró? Bajo un régimen autocrático. No hay libertad de prensa, no hay libertades individuales, es un sistema capitalista. Entonces, y la China ha cometido muchos abusos. Ha expropiado tierras, presta a tipos de cambio totalmente subvencionados, la tasa de cambio subvaluada, pero también lo logra. Yo con esto lo que estoy diciendo es,
no estoy haciendo una apología de ningún sistema de uno o de otro. Lo que quiero decir es que cuando un país se pone a la tarea de sacar adelante alguna causa, la puede sacar. Voy a hacer un recuento histórico muy breve de los últimos presidentes del año 90 para acá, y como repito, aquí ustedes son demasiado jóvenes, pero es importante saber ciertas cosas. 1990, a propósito, en estas diapositivas que siguen, ustedes van a ver acá un titular que dice el que iba a ganar. Entonces, ojo a esto porque si uno se devuelve a enero de cualquier año electoral de aquí para atrás, había alguien que era fijo que iba a ganar y no resultó ganando, con algunas poquísimas excepciones. Entonces, 1990, ¿quién iba a ganar? Luis Carlos Galán, tristemente asesinado en el año 89. El que tomó las banderas fue César Gaviria. César Gaviria es el gran reformador del siglo XX después de Alfonso López Pumarejo. Entonces, ¿qué nos deja el presidente Gaviria? Una constitución, unas leyes estructurales y un muy mal legado de Pablo Escobar. En otro momento de la vida podríamos entrar a hablar cómo la mafia y el narcotráfico se colaron en la constituyente del 91, pero el presidente Gaviria nos deja principalmente unos grandes reformas estructurales. ¿Quién sigue? Ernesto Samper. Ernesto Samper también, habrá quienes lo recuerden o quienes lo recuerden, pero Samper gana diciendo, bueno, lo de Gaviria estuvo interesante, pero necesitamos una sociedad más justa, necesitamos algo más liberal. Ernesto Samper gana, y yo aquí estoy tratando de poner qué nos deja cada gobierno. Ernesto Samper nos deja un proceso 8000. Aquí seguramente muy poca gente se acuerda que es el proceso 8000, pero básicamente es que el narcotráfico le financió la campaña de Ernesto Samper. Y eso fue un grandísimo escándalo. Ernesto Samper nos deja una relación con Estados Unidos totalmente rota, un apoyo a la gente más vulnerable que fue interesante y deja un desgaste brutal. Piensen, por favor, y lo repito, todo en la vida es cíclico. El gobierno actual del presidente Petro se parece mucho al gobierno de Ernesto Samper. Y lo vamos a ver ahorita cómo se parecen mucho estos legados que deja. Luego viene, y Ernesto Samper sí era fijo que iba a ganar. Ernesto Samper era el candidato y Ernesto Samper ganó. Ganó manchado, pero ganó. Luego llega el presidente Andrés Pastrana. Si ustedes miran las encuestas o se quieren devolver en el tiempo y miran quién iba a ganar en el año electoral de Pastrana, el que iba a ganar era Horacio Serpa. No era Pastrana. En enero del año 98 no iba a ganar Pastrana, acabó ganando Pastrana por diferentes motivos. ¿Qué nos deja el presidente Pastrana? Un proceso de paz fallido. Y la verdad es que Pastrana se gastó todo su capital político en ese proceso que salió mal, pero Pastrana nos deja también un plan Colombia, es decir, una Colombia armada con apoyo de Estados Unidos, nos deja un manejo de una crisis financiera importantísimo. Yo lo voy a mencionar varias veces en esta charla. Las dificultades económicas actuales de Colombia solo tienen un precedente que se les parezca y es la crisis del 99 que le tocó a Andrés Pastrana y son más difíciles las de hoy. Por eso el gobernante que llegue, sea quien sea, de la corriente política que sea, haría muy bien en estudiar historia y aprender del gobierno de Andrés Pastrana porque le va a tocar así y le va a tocar más difícil que lo que le tocó a Andrés Pastrana porque los problemas, como lo vamos a ver, son importantes. Luego, 2002. El presidente Álvaro Uribe, a quien es una persona de unos afectos muy grandes en esta casa y en general en el país, pero repito, ¿quién iba a ganar a comienzos del 2002? Era Noemí Sanín, no era Álvaro Uribe. Por eso vuelvo y repito, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, hay que tomarlo con beneficio de inventario porque nada está realmente escrito. ¿Qué hace el presidente Uribe? El presidente Uribe recupera la confianza, recupera la inversión, hace un proceso de desmovilización importantísimo con las Autodefensas Unidas de Colombia y yo creo firmemente que si el presidente Uribe solo hubiera tenido un periodo presidencial, ese primero, habría sido el presidente más grande en la historia de Colombia. Pero los gobernantes tienden a ser un poquito garosos y el presidente Uribe decidió quedarse, cambió la constitución para quedarse y cuando eso pasa, que era fijo que iba a ganar, ya empieza a aparecer aquí una palabrita que es desgaste. Porque los periodos de 4 que se vuelven de 8, pues ya empiezan a mostrar eso, empiezan a mostrar algunas debilidades. El presidente Uribe consolida una forma de gobierno, pero también tiene sus fallas. La infraestructura, por ejemplo, en Colombia no avanzó mucho en ese segundo periodo del presidente Uribe, y lo voy a repetir aquí varias veces, la gran oportunidad de Colombia está en la infraestructura. Lo voy a mostrar con gráficos, lo voy a mostrar con mapas,
pero Colombia necesita interconectarse y hasta que no lo hagamos, vamos a seguir adoleciendo de muchos de los mismos males. Juan Manuel Santos, 2010. Juan Manuel Santos no era el elegido de Álvaro Uribe. El elegido de Álvaro Uribe se llamaba Andrés Felipe Arias. Entonces, repito, en estos ciclos electorales y en estos meses que vienen, que son muy cortos en tiempo, pero muy ricos en cosas que pasan, hay que entender que el que gana todavía no está definido. Pero ¿qué hace Juan Manuel Santos? Para mi gusto, tiene un gran primer mandato. Juan Manuel Santos saca adelante la infraestructura del país, es un gran ejecutor, pero nuevamente se pone un poquito garoso y entonces decide que él también necesita quedarse otros 4 años. Ahí se le apuesta toda la paz, pero nuevamente miren la tendencia, el que iba a ganar en 2014 no era Juan Manuel Santos, el que iba a ganar era Óscar Iván Zuluaga. Al final del día las cosas cambiaron, ganó Juan Manuel Santos, le apostó todo a un proceso de paz. ¿Y qué nos deja? Pues yo creo que el proceso de paz había que hacerlo. Había que pasar un poquito por ese pedazo de la historia, pero también empieza a dejar un desgaste institucional. Llega el presidente Duque. Nuevamente, Duque no era la persona que según las encuestas y según el termómetro iba a ganar, sino que esa persona se llamaba Germán Vargas. Pero ¿qué hace el presidente Duque? El presidente Duque hace 2 cosas muy importantes. Yo creo que ni para bien ni para mal, pero es un hecho de la vida, el presidente Duque retrasó 4 años la llegada del presidente Petro. Porque entre otras, esa fue la bandera del presidente Duque. Duque lo que decía era, pues sí, esta paz, pero con algunos límites, no la paz de Santos, y no queremos Petro. Eso es lo que decía el presidente Duque. El presidente Duque ganó como una figura joven. ¿Qué nos deja? Nos deja un manejo brillante de la pandemia, del cual yo orgullosamente hice parte. Nos deja una cultura de emprendimiento. Ahora, ¿qué nos deja también? Nos deja un manejo del estallido social muy difícil. Al presidente Duque le tocó un estallido social bastante inmanejable y ese fue el preludio para que llegara Gustavo Petro. Y aquí ya nos metemos en Honduras de lo que está pasando. Nuevamente, hace 4 años nadie tenía tan claro que iba a ser el presidente Petro. En este momento, en las encuestas de hace 4 años, punteaba mejor Federico Gutiérrez y punteaba mejor Sergio Fajardo. Pero ¿qué es lo que pasa? Petro hace una cosa, Petro es un fenómeno político. A uno puede que le guste o no le guste, pero Petro es un fenómeno político. Los 2 fenómenos políticos del siglo XX son Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Y si no, pues miren la historia. Álvaro Uribe se puso 2 veces presidente de él, 2 veces o 3 veces más puso presidente y llega Gustavo Petro. ¿Qué hace Petro? Pues primero lo que él dice es que hay que patear el establecimiento. Y aquí ya trato de meterme un poquito en la psiquis de Gustavo Petro. Él es un revolucionario. Y repito, yo no estoy haciendo aquí apología de nada ni de nadie, pero Petro es un revolucionario. Petro dice que nada de aquí para atrás, nada en 200 años ha servido. ¿Qué dice también? Que hay que hacer visibles a los invisibles. Y ahorita lo voy a mostrar en cifras. Este es un país que todavía tiene muchas inequidades que corregir. Entonces, a mí a veces me aterra que la gente se aterre de que llegó un gobierno de izquierda en 200 años. Es que antes no pasó. En el siglo pasado tenía que haber pasado y en una oportunidad por lo menos, que fue Jorge Eliezer Gaitán, pues el señor acabó asesinado. Entonces, para bien o para mal, nos tocaba pasar por un gobierno de izquierda. Pero ¿qué pasa? Deja un desgaste institucional brutal y unos problemas fiscales de orden público y de salud y de energía, que los voy a mostrar aquí más adelante, muy, muy complicados. Bueno, llegamos entonces al presente y dice uno, ¿de qué se trata esta elección? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son las 2 tendencias? Lo primero es profundizar el proyecto. ¿Por qué pongo proyecto entre comillas? Porque cuando uno habla con la gente de este gobierno, ellos no hablan de nuestro gobierno, ellos hablan del proyecto. El proyecto es cambiar la sociedad. El proyecto es cambiar la Constitución, el proyecto es cambiar la forma en que esta sociedad se concibe. Es realmente un cambio brutal en la forma como hemos conocido a Colombia. Y del otro lado de la moneda está organizar la casa. Ahora, típicamente yo paraba en esta diapositiva, pero se me ocurrió una más y es no solo qué está en juego, sino cómo se va a hacer. Y mucho ojo cuando ustedes oigan a los candidatos y ustedes oigan a las personas que están en contienda, porque hay los que quieren hacer las cosas respetando las instituciones y hay los que quieren hacer las cosas básicamente como se les dé la gana.
Yo aquí lo puse en un lenguaje más decente, pero aquí no solo está en juego el modelo de Estado, aquí no está en juego el modelo de vida, aquí está en juego cómo. Y tristemente cada vez vivimos más en un mundo donde los gobernantes creen que pueden hacer lo que se les da la gana. Así que mucho cuidado con la forma de elegir en ese momento. Aquí hago un pequeño paréntesis, no me detengo demasiado, pero así como en 4 años se logra muy poco, en el largo plazo se puede lograr mucho. Y al 2030 es cuando se cumple, digamos, la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si ustedes miran, en 15 años, lo que se ha logrado, perdón, en 10 años que llevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha logrado mucho. Miren por favor en esta columna todo lo que la humanidad ha logrado cuando se pone una meta de mediano y de largo plazo. También miren por favor todo lo que está pendiente. Vivimos en un planeta donde más de 800 millones de personas siguen viviendo en pobreza. Y cuando uno traduce eso a Colombia, a mí esta es una diapositiva que me aterra. Y es que este es un país donde más del 30% de personas viven en pobreza. Ninguno de nosotros, pero hay un 30% de personas en Colombia que son pobres y un 7 o casi 8% en pobreza extrema. A mí me dio mucha alegría cuando en el debate de la gran consulta que televisaron hace como dos semanas, por lo menos uno de los candidatos habló de pobreza. Es que la pobreza no se va a ir porque llegue un gobernante o llegue otro. La pobreza tenemos que combatirla entre todos. Paso brevemente a un tema que no es intuitivo, pero que sí es importante, y es cómo los factores exógenos inciden en la vida de un gobierno. Y voy a poner dos ejemplos. La tasa de cambio. ¿A cuánto está el dólar? Miren, cuando comenzaba el año 2025, los analistas financieros decían, no, el dólar se va a poner a 4.600, va a estar por acá. Miren lo que pasó en realidad. Miren, este es el dólar de comienzos de 2025 a la actualidad. Miren la caída tan dramática que tiene la tasa de cambio, pero esto es un año. Si uno lo mira en el largo plazo, si uno lo mira desde el comienzo del siglo, miren cómo se ha depreciado el peso. Por eso, repito, es muy importante no fijarse tanto en lo que pasa en una semana, en un mes o en un año. Siempre la tendencia de largo plazo le indica a uno mucho más en dónde está parado. Y la misma historia con los precios del petróleo. Miren cómo descienden los precios del petróleo en el último año, pero miren cómo suben los precios del petróleo desde 1990. Y a propósito, esta subida en los precios del petróleo es la que explica por qué le fue tan bien, entre otras, a Hugo Chávez en Venezuela y por qué le fue tan bien a Álvaro Uribe en Colombia, siendo dos personas de tendencias totalmente diferentes, siendo dos personas que políticamente no tenían nada que ver la una con la otra, pero miren la visión de largo plazo, lo que le permite ver a uno. Bueno, y el factor exógeno más importante que hay hoy día en Colombia y que hay en este proceso político es este señor que se llama Donald Trump. Yo nunca me hubiera imaginado estar acá parado diciendo lo que estoy diciendo, pero Estados Unidos, no Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump sí está jugando un papel protagónico en las elecciones de Latinoamérica. Eso antes no hubiera pasado. Pero hoy día, miren, por ejemplo, en Argentina fue vital en las elecciones parlamentarias de mitad de término. En Honduras rescató un muerto político y hoy día el presidente de Honduras prácticamente lo puso a Estados Unidos. Uno podría decir algo parecido en Ecuador. Y ojo, porque la reunión de Trump con Petro hoy tiene una incidencia gigante en qué pueda pasar con estas elecciones. Esto es inconcebible. Ninguno de nosotros hubiera pensado que esto iba a ser así, pero Estados Unidos está jugando un papel determinante en quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Y ya para cerrar esta primera sección, ¿por qué el presidente Xi Jinping? Porque yo creo que el presidente Trump se dio cuenta un poquito tarde que había descuidado su patio trasero. El patio trasero, que es Latinoamérica, Estados Unidos lo descuidó por mucho tiempo. No le importó. Y en ese tiempo, con una visión de largo plazo, los chinos se convirtieron en el primer socio comercial de Latinoamérica. Yo les puedo decir, sin lugar de duda, sin lugar a equivocarme, que Argentina, Perú, Chile y en buena medida Brasil tienen como su principal país de exportación a la China. Su principal socio no es Estados Unidos, es la China.
Entonces, ojo porque nuevamente estamos en una geopolítica muy diferente. Bueno, primera sección. Paro ahí un segundo. Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, entonces aquí les pido un favor. Esta sección es un poquito más densa. Aquí ya vienen los números, las problemáticas. Ténganme paciencia porque ahí ya viene la tercera, que es la de la política, que yo sé que es la que todos quieren oír. Bueno, ¿cómo es este país en el que vivimos? A mí me parece que siempre es importante tener un tablero de control. Como cuáles son esas cifras básicas, mágicas en las que nos movemos. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Veamos. Colombia, 53 millones de personas. Somos un país con muchos habitantes. Este es un país que, si uno sacara el ranking mundial por población, Colombia podría ser probablemente un país número 30, 35 a nivel poblacional mundial. Producto Interno Bruto, 420 billones de dólares. Nuevamente, este es un país, Colombia es un país de ingreso medio para el Banco Mundial, para la OCDE. Este es un Producto Interno Bruto, nuevamente, 30 y pico, 40 a nivel mundial. Pero cuando uno divide este Producto Interno Bruto por la población para sacar el Producto Interno Bruto per cápita, nuestro nuestro PIB per cápita es muy pobre, son $8.000. Y esos $8.000 nos vuelven un país de mitad de tabla. Es decir, pareciéramos ricos, pero no lo somos. Necesitamos hacer más para que la gente tenga más. Luego, la inflación, 5.1%. Esa es la inflación del 2025. Pero con la burrada del salario mínimo y con todas las demás cosas que están pasando, la inflación proyectada del 2026 es mucho más parecida a un 6,5, 6,8%. Y eso es, no porque lo diga uno, lo dice el Banco de la República, lo dice ANIF. O sea que miren las consecuencias de lo que se hizo con el salario mínimo. Ya no va a ser esto, va a ser por lo menos 6,5, 6,8. Tasa de interés. Esta es la tasa de interés que el Banco de la República fijó el viernes pasado. Esta diapositiva hace una semana decía 9,25. Miren las consecuencias tan dramáticas y tan inmediatas que puede tener la decisión de un gobierno. Todo eso que ha hecho este gobierno inmediatamente se traduce en indicadores económicos. Déficit fiscal, 7,1%. Este año está proyectado a que sea 8%. Eso ya es muy, muy delicado. Y lo voy a mostrar ahorita también en algunas gráficas. El desempleo del 8%. Dicen que esta es como la parte bonita de la película, porque el desempleo sí viene bajando. El desempleo viene de 2 dígitos, ya va en 8%. Tal vez sería una de las cosas que uno diría que este gobierno ha hecho relativamente bien. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, es excesivamente alto. Y, muy importante, en el ranking FIFA somos el país número 13 del mundo. Estamos en un año mundialista, no se les olvide, hay que tener buen humor. Si uno se devuelve en el tiempo, Colombia no era ninguna potencia futbolística. Hoy, díganme por favor, ¿cuál es la boleta más cara de la primera ronda del Mundial? Colombia-Portugal. Entonces, sí hay futuro, sí se puede hacer las cosas bien. Bueno, nuevamente, seguimos en la línea del territorio. ¿Cómo se ve cómo se ve Colombia? Colombia es un país, perdón, hay una pregunta. El coeficiente Gini es una medida que te dice qué tan igual o qué tan desigual es una sociedad. Entre más alto el coeficiente, es decir, si fuera 0,6 o 0,7, más desigual. Colombia tiene un coeficiente de 0,55. Un país desarrollado tiene un coeficiente de 0,2, 0,3. Colombia es un país, según ese coeficiente, muy desigual. Perdón, otra pregunta. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y gracias por el punto. Bueno, nuevamente, ¿cómo se ve Colombia? ¿Cómo es este territorio? Esta parte también me parece a mí que es muy importante. Colombia es un país en territorio muy grande. Nuevamente, saca uno el ranking, uno mide cómo se ve esto. Colombia puede ser el país número 25, 30 más extenso que hay en el planeta. Pero ¿qué es lo importante de eso? Lo importante es que nunca realmente se ha ejercitado soberanía sobre el territorio. Ni hoy, ni hace 50 años, ni hace 200 años. Miren que hay un viejo adagio que dice que las fronteras se trazan donde se acaban las guerras. Hasta la Constitución del 91, todos estos territorios periféricos, todo esto, se llamaban los territorios nacionales, no existían.
Es decir, para los gobernantes de turno, Arauca, Putumayo, Guaviare, Vaupés, eso era como los territorios indígenas, como las naciones indígenas. Y ese olvido institucional, es el que en buena medida explica por qué un gobernante como Gustavo Petro tiene tanta acogida en la periferia. Dicho de otra manera, no es coincidencia que haya habido un primer gobierno de izquierda cuando el territorio ha sido muy, muy desatendido tradicionalmente. Bueno, ¿dónde empieza uno a ver oportunidades dentro de todas estas deficiencias? Digamos, aquí voy a hablar una gotica de infraestructura. Hay economistas que dicen que si Colombia quisiera ponerse al día en sus necesidades de infraestructura, si quisiera cubrir el territorio como tuviera que hacerlo, tendría que estar invirtiendo 6% del PIB de manera consecutiva durante una década. Eso es una burrada de plata. Lo voy a mostrar ahorita en cifras absolutas, pero si alguien quiere realmente hacer algo por este país, el siguiente gobernante, hablando de quien sea, lo primero que tiene que hacer es mirar estas cifras y miren cómo históricamente el gobierno de Juan Manuel Santos I fue el que más invirtió en infraestructura. Santos II, lo decíamos ahorita, deja un legado bastante, digamos, difícil en su segundo periodo, aunque deja un acuerdo de paz por el que había que pasar, pero miren cómo fue un gran ejecutor y aquí empieza a verse esa oportunidad, más infraestructura, más interconexión. Nuevamente, territorio, ¿cómo se ve esta película? ¿Cómo se ve esta Colombia? A mí esta diapositiva me parece que es muy diciente y es cómo es la cobertura de acueductos en nuestro país. El mapa verde es la Colombia urbana y en la Colombia urbana, es decir, en los municipios urbanos, la cobertura de acueducto es buena, excepto cuando uno llega a unas cabeceras municipales como Quibdó, San Andrés, Leticia, Puerto Inírida, etc. El mapa rojo es la Colombia rural. ¿Cómo es la cobertura de acueducto en Colombia rural? Es muy pobre. Por lo menos 400 municipios de Colombia tienen una cobertura de acueducto inferior al 30%. Y aquí, en otro escrito que yo tuve oportunidad de hacer, a mí me empieza a aparecer la ley del 30%. 30% de pobres. 30% de municipios en Colombia que no tienen buena cobertura de acueducto. Ahorita lo vamos a ver. 30% de población joven que ni estudia ni trabaja. Ese 30% no se va a ir solo. Ese 30%, el gobierno que venga y el que venga tiene que de alguna manera mirarlo. Pero esta realidad pues es bastante cruda. ¿Y cuánto cuesta ponerse al día en esto? Cuesta 10 billones de pesos. Yo esta charla se la he dado a entidades multilaterales, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, y yo les decía, si un Banco de Desarrollo Internacional solo tuviera por misión ponerse al día en acueductos, haría más de lo que ha hecho en todo el tiempo que ha estado acá. Porque de verdad, gane quien gane las elecciones, no hay derecho que en Colombia sigamos teniendo inequidades de este tamaño. Uf, perdón, ¿qué pasó ahí? Ah, no, me devolví más, no. Perdón, error mío, me emocioné demasiado. Bueno, nuevamente, territorio. Esta bandera de Colombia, los Estados Unidos de Colombia, yo tomé esta foto en la Cancillería, esta bandera existe. Esto está en la Cancillería de Colombia si alguien quiere verla. Para quienes lo sepan o no lo sepan, Colombia fue un estado federal entre 1863 y 1886. ¿Qué significa eso? Que la Constitución del 91, en la que nos vivimos y nos regimos actualmente, es una constitución muy centralista todavía. Y vuelvo al punto de la periferia. En Colombia, el Estado central, el gobierno es muy fuerte, los departamentos son muy pobres y los municipios son una mezcla dependiendo del municipio de que se trate. Esto se entiende, y no me detengo demasiado acá, pero ¿qué pasa con los impuestos? A nivel nacional se tiene renta, patrimonio, es decir, los impuestos fuertes, los impuestos que generan muchos ingresos están en el gobierno central. En los gobiernos departamentales está el registro, vehículos, consumo de licores, es decir, los departamentos con algunas excepciones tienden a ser muy pobres, no tienen suficientes ingresos y los municipios con algunas excepciones como Bogotá, pues tienen unos ingresos decentes. ¿Qué pasa? Que ya hay un acto legislativo que cambió esto. Y esta es una de las transformaciones más potentes que está sufriendo el Estado colombiano y es que los ingresos corrientes de la nación ya se los tiene que trasladar no a una tasa de 24% a los territorios, sino a una tasa del 39%, llegando ya en 14 años.
Entonces, nuevamente, cuando uno piensa en Colombia y uno piensa que el Estado central es muy fuerte y la periferia pues adolece mucho, ya ese cambio empezó a darse. Y ese acto legislativo que ocurrió en 2024, digamos que tuvo un tránsito casi que inadvertido en el Congreso, pero ya hay que sacarlo adelante y lo que está faltando es una ley de competencias. Esta ley de competencias, ya el gobierno actual, el gobierno Petro, radicó un borrador, pero es un borrador muy malo. Con todo respeto, es muy deficiente. Porque lo que ha tratado de hacer es meter por la puerta de atrás su reforma de la salud, pero para el siguiente gobierno la tarea es importantísima. El siguiente gobierno tiene que hacer bien hecho una ley de competencias y ahí empieza uno a corregir un poquito esa inequidad. Esta tabla, repito, no demasiadas cifras, pero piensen por favor, 38, casi 40 billones de pesos se pueden trasladar a los municipios y a los departamentos para hacer las obras que se necesitan. Y miren el tipo de obras: vías terciarias, gestión catastral, salud, educación. Ya ese cambio estructural en el Estado colombiano está pasando. El gobierno que venga tiene que seguirlo profundizando. Y como aquí estamos hablando de oportunidades, miremos que este tipo de oportunidades pues ya están pulpitas. Hay que sacarlas adelante. Bueno, territorio. Sigamos hablando un poquito del territorio. ¿Cómo se ve esta casa que es Colombia? Pues esta diapositiva para mí es muy triste, porque esto lo que muestra es el área sembrada de coca, que es la línea verde, y la línea morada es la producción de coca. Nuevamente, recuerden los presidentes, recuerden la historia de tiempo. Esto viene desde 2005. El punto más bajo de siembra de coca y de producción de coca llega hacia los años 2012-2013. Es decir, en Colombia no estamos condenados a vivir en un mar de coca. Y ya hemos demostrado que sí se puede tener una realidad diferente, pero miren lo que pasa. De 2014 para acá, pues, y miren la curva, miren la tendencia de la curva. Este es un problema que el siguiente gobierno tiene que abordar, porque no es solamente coca, es minería ilegal, es tráfico de armas, es tristemente todavía tráfico de personas. Entonces, este problemita tenemos que afrontarlo porque el territorio está en este problema. ¿Qué ha pasado también en este tiempo? Miren, por favor, cómo se ha incrementado la presencia del ELN, las disidencias, el Clan del Golfo. Esta foto es de 2018, perdón, aquí me equivoqué, es 25, no 23. Pero miren cómo se ha aumentado la presencia de los grupos ilegales en el territorio. Nuevamente, oportunidad. Aquí la oportunidad está en entender que el territorio hay que recuperarlo. A mí me da más, hay otros problemas que me asustan más que este, porque Colombia ya ha recuperado territorio. Colombia ya pasó por esto en el 99, ya pasó por esto comenzando el siglo, pero pues los últimos años dejan una lección muy dura de que si uno no cuida el territorio y uno no hace presencia, pues le pasan este tipo de cosas. Yo creo que en Colombia no había habido hasta ahora estudios serios sobre la economía ilegal. Cuánta plata es, qué significa, cómo se entiende eso. Y hay un economista que se llama Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes, que si no lo publicó ya va a publicar un estudio que dice que más o menos las rentas colombianas por cocaína son 15,3 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es 4.2% del PIB, es decir, eso es como la industria de la construcción. Ese es el tamaño de la economía ilegal en Colombia. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Ayer un tributarista que se llama Santiago Pardo decía que Colombia deja de recibir 120 billones de pesos al año por lo que no recibe de criminalidad. Es decir, si nos pusiéramos a combatir la criminalidad, si nos pusiéramos realmente en la tarea de sacar adelante o de no tener esas economías, pues probablemente ni siquiera déficit fiscal habría. Nuevamente, todo esto es para decir que los problemas y las oportunidades de Colombia son muy, muy profundas. Bueno, ahí traté de cubrir un poco cómo se ve el territorio. Ahora hablemos un poquito de la gente. ¿Cómo se ve la gente en Colombia? Esta es todavía la pirámide poblacional y seguimos siendo una población joven. Lo que pasa es que se ha hecho mucha laraca de que no hay suficientes nacimientos, de que la población está envejeciendo, y eso es cierto, pero mientras eso pase, seguimos siendo una población joven, y pues si no, pues miren este auditorio. Cierto, tenemos menores nacimientos, pero ¿qué es lo que preocupa? A mí no me preocupa tanto
¿qué va a pasar en el futuro? Porque igual en el futuro, en el largo plazo, todos sabemos qué pasa. Pero, ¿qué pasa en el presente? En el presente tenemos una desocupación del 8 o del 8%, pero una informalidad laboral del 56%. Y cuando el gobierno saca pecho de que la cifra de desempleo ya va en 8%, pues eso es un poquito mentiroso, porque es un empleo que no es de calidad. Ahí hay mucho empleo informal. El empleo no es solamente el contrato laboral, hay empleo informal, pero esta informalidad nos está carcomiendo. Y con la informalidad, y detrás de la informalidad, pues también está la criminalidad. Yo creo que ustedes lo han experimentado, todos lo hemos experimentado, cuando uno llega a un semáforo, cuando uno llega a comprar, no sé, chicles en la esquina, todo eso tiene un peaje. Una persona que pone un puesto en una esquina tiene que pagar un peaje por estar ahí. Y detrás de eso y detrás del gota a gota, lo que hay son unas estructuras criminales muy, muy potentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que darle oportunidades diferentes a la gente. Y si uno pone eso en términos de gente joven, como afortunadamente es este escenario, pues ya mencionaba yo la cifra hace un rato, según el DANE, cifras oficiales, 2.600.000 personas jóvenes entre 15 y 28 años ni estudian ni trabajan. Aquí, en este escenario, todos somos privilegiados, todos. Pero pensemos en ese 30% de gente joven que no está teniendo oportunidades o que cuando encuentra oportunidades las encuentra en la ilegalidad. Yo creo que eso para todos nosotros como colombianos, como personas que estamos en estas causas de pensar en país, tenemos que hacer cosas diferentes. Y cuando uno va y mira dónde está encontrando oportunidades la gente joven, pues comercio, reparación de vehículos. No, aquí no aparece tecnología, aquí no está apareciendo innovación. Aunque creemos que somos muy innovadores, tal vez no lo somos tanto. Bueno, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la gente vista desde el sistema de salud? Este para mí es el problema más grave de Colombia, porque recuperar el territorio, en eso ya hay experiencia. Crisis fiscales, también las hemos lidiado, pero un sistema de salud roto, un sistema de salud quebrado, donde la gente literalmente se está muriendo, eso sí nunca lo hemos experimentado. Y eso puede costar entre 1 y 2% del PIB. Eso en cifras absolutas puede ser 40 billones de pesos, 50, 60 billones de pesos. Es decir, el problema es mayúsculo. Ahora, ¿por qué esta diapositiva que la tomé de la silla vacía? Porque la salud es un cheque en blanco. Nunca las necesidades de la población van a ser suficientemente cubiertas, porque estamos envejeciendo, porque siempre se necesita más droga, por muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que las intervenciones del gobierno, pues claramente no han ayudado. Y cuando el propio gobierno sale a decir que se robaron la plata, pues estamos en un problema muy, muy serio que uno lo puede, a mí me gusta ejemplificarlo de una manera. Hay muchas aristas, pero este es un ranking de empresas del año 2022. Si ustedes miran la nueva EPS, por aquí está la nueva EPS, 10. Era la empresa número 10 de Colombia en el año 2022, con ingresos de, aquí lo estamos viendo, más o menos 15 billones de pesos al año. Ojo, 15 billones. Eso es más grande que Enel, Argos, Avianca. ¿De dónde entraba esa plata? Pues de lo que recojan de las contribuciones de la salud, de lo que les paga el gobierno. En 2024 ya la nueva EPS no aparece. No es que se haya desaparecido, no es que se haya ido, es que no ha sido capaz de producir estados financieros, porque le entran 20 billones de pesos al año, pero pierde a razón de 2 por año. O sea, el problema de la salud ejemplificado en la nueva EPS es un sifón, es un barril sin fondo. Entonces, el nuevo gobierno, para mí, tiene su problema más grande en el tema de la salud. Y repito, es un tamañazo. Pues digamos que si uno lo mira por el lado de lo que le deben las EPS a los hospitales, puede ser de 24 billones, pero cada informe de prensa, cada cosa que uno lee cambia esta cifra. Ayer lo leía, no son 25, sino son 32, pero repito, el tamaño del problema de salud es gigantesco y les voy a decir algo que para mí es anecdótico, pero que nunca he podido entender. Yo llevo 20 o no sé cuántos años trabajando en el sistema financiero. Cuando uno está en un banco y uno se acerca a un ratio que no está cumpliendo o que ni siquiera está cerca de incumplir, pero que ya suena peligroso, a uno lo llaman de la superintendencia financiera y le dicen, ojo, su solvencia, ojo con esto. Es decir, cuidar la plata a través del sistema financiero es muy importante, muy bien regulado.
Pero no pasa lo mismo en el sector salud. En el sector salud, todas estas EPS, todas venían incumpliendo sus ratios. Todas estaban en incumplimiento, y no en este gobierno, desde mucho tiempo atrás. Entonces la pregunta es, ¿por qué los gobiernos se fijan más en cuidar el sistema financiero que en cuidar el sistema de salud? Hay algo que no cabe en la cabeza. Yo les repito, yo he trabajado en el sistema financiero toda la vida, pero lo que Colombia debería tener es una supervisión tan o más estricta en el sistema de salud que la que tiene el sistema financiero. Habría que hacer un fogafín para el sector salud. Hay que hacer muchas cosas y también ahí está la oportunidad. Bueno, ¿qué le preocupa a la gente? Le preocupa principalmente orden público y seguridad. No me detengo demasiado acá, pero este sí me parece que es muy importante. Esta es una tabla que coteja cuántos activos tienen las fuerzas militares del país y cómo se traduce eso, llamémoslo así, en un poderío o en una protección de su población. Cuando los países son grandes como China, India, Estados Unidos y tienen muchos activos en las fuerzas militares, hay un poderío militar importante. Colombia tiene 240.000 personas en las fuerzas militares, eso es bastante, pero eso no se traduce ni poquito en un poderío militar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la plata está mal ubicada. Principalmente tenemos gasto de funcionamiento. Voy a ponerlo en otro contexto. El presidente Uribe, que hizo tantas cosas buenas, entre otras invirtió mucho en la seguridad y pues nos llenamos mucho de fuerzas militares. Pero es que en Colombia uno se pensiona con 20 años de servicio en las fuerzas militares. O sea que lo que se invirtió hace 20 años, hoy día ya se pensionó o se está pensionando. Dicho diferente, estamos llenos de gasto y no estamos invirtiendo en tecnología para recuperar el país, para recuperar la presencia, para hacer todo lo que tenemos que hacer. No podemos seguir con estas tasas de gasto de funcionamiento. Hay operaciones militares que tienen que hacer por WhatsApp, porque el presupuesto de inversión de las fuerzas militares no existe. Entonces, todas estas son cosas que uno dice, sí, pobre el siguiente gobierno, porque gane quien gane, le va a tocar afrontar todo esto. Bueno, no me detengo demasiado en economía porque aquí ya hablé demasiado de este punto, solo me detengo en un punto. En otra época, Colombia a nivel macroeconómico era un país de mostrar. Por allá hasta el año 2015 más o menos, éramos perdón por el anglicismo, éramos el poster boy de Latinoamérica, pero hoy día somos de otro vecindario. Hoy día la pérdida de la calificación crediticia de Colombia nos está costando más de 6 billones de pesos al año en intereses. Nos volvimos de otro estrato, nos volvimos de otro vecindario. Hoy día la macroeconomía en Colombia, la gente la mira ya con un poquito de recelo. Entonces, cosa que hay que hacer también, recuperar confianza para el siguiente gobierno. Bueno, voy a parar acá para ahora sí entrar al calendario electoral y rematar con las oportunidades. Pero nuevamente, pregunto, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, bueno, segundito. Entonces, ¿queda claro? Los retos son enormes. Gane quien gane. A uno le puede gustar la tendencia política que le guste, no importa, pero lo que viene es bastante complejo y el 8 de agosto, necesitamos a las mejores personas posibles. Hoy con este contraste de aumento del salario mínimo, claramente puede venir una informalidad muy grande. ¿Me oíste? Pero no sé si los demás oyeron ahí. Mi pregunta es, Javier nos dice que del gobierno Petro, una de las cosas buenas es que pasamos de 2 dígitos a 1 dígito en la tasa de desempleo, o sea que tenemos menor desempleo. Y hay un sofisma y es que las personas que ganan el salario mínimo hoy están súper felices porque están ganando mucho más, pero también al mismo tiempo que están ganando más, están despidiendo más gente porque las empresas no pueden pagar esa alza de empleo. ¿Cómo ves tú esa situación a la hora del té? Pues en la disminución de ese desempleo, sí es una disminución de un empleo formal, informal, ¿qué va a pasar? No, a ver, sin duda la proyección de desempleo va a subir. Lo que hoy día se ve como 8%, los analistas lo están viendo en 9%.
Es decir, a la pregunta de Adriana Senior, claramente lo que se hizo con el salario mínimo beneficia a una parte mínima de la población. Sí, sí se están dando los despidos. Entonces, yo digo que es algo bueno del gobierno porque es un indicador, bueno, es un indicador que viene bajando, pero la probabilidad, al igual que la inflación, al igual que las tasas de interés, es que va a subir. O sea, que puede que acabemos el año no en un 8, sino en un 9%. Tienes razón. Bueno, elecciones. ¿Cómo se compaginan estos retos económicos con las elecciones, señor? Con todos los problemas que has venido exponiendo del territorio colombiano, ¿en qué crees tú que debe estar basada el mandato del 2026? ¿O tú cómo abordarías, si el día de mañana tú eres presidente, eh, el 2026, o sea, tus elecciones, tu campaña, cuál sería el primer problema que solucionarías? Pues eso tiene dos formas de responderse. La forma, perdón, me voy a volver a una diapositiva que creo que me salté para responderte. Si lo fuera a responder desde un punto de vista muy ñoño, muy tecnócrata, muy no sé qué, la respuesta es esta. Hay que interconectar a Colombia de esta manera. Es decir, infraestructura. Cuando uno tiene un país interconectado, miren por ejemplo esta ruta que va desde el Bichada, sale al Pacífico. Cuando uno tiene un país interconectado, le pega al turismo positivamente, quiero decir, le pega a la seguridad, le pega a la agroindustria, la gente tiene vías terciarias para sacar sus productos. Eso sería la respuesta tecnócrata a qué hay que hacer, ¿cierto? Pero como la pregunta no es solo tecnócrata, sino es qué hay que hacer, digamos, ya para convencer a la gente, es recuperar confianza. Es que Colombia se volvió un país que no es confiable. No somos confiables a nivel internacional, la macroeconomía ya no es tan confiable. Entonces, yo creo que la persona que gane y el Congreso que gane, también lo vamos a ver, tiene que recuperar la confianza. Hay una confianza rota. Este es un país que desafortunadamente, pasó a ser del vecindario a los que ya no le creen. Perú le va mejor, Chile siempre le ha ido mejor, Argentina está en una senda de recuperación. Entonces, mi respuesta tecnócrata es infraestructura, mi respuesta política es confianza. Este encomillado lo tomé de un señor que se llama César Caballero, que es dueño de Cifras y Conceptos, una firma encuestadora muy reputada. Y miren lo que dice el tipo tan interesante. Las encuestas de hoy son un buen diagnóstico de lo que está pasando, pero no predicen lo que va a pasar. El negocio del encuestador no es predecir. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Por razones obvias. Todos estamos pendientes de la siguiente encuesta para decir, juepucha, ¿va a ganar el que no quiero o va a ganar el que sí quiero? Y ni lo uno ni lo otro. Esto no está escrito. ¿Qué pasa? Hay gente que todavía se pregunta si va a haber elecciones o no. Claro que va a haber elecciones. Pero hace un año la gente decía, no, es que ni siquiera elecciones va a haber. No, sí va a haber elecciones. Lo que pasa es que hay unos riesgos gigantes. Ahora, hay riesgos de fraude. Esta mañana había una entrevista de Juanita León de La Silla Vacía donde le preguntaban cuántos votos pueden estar, digámoslo así, en peligro por los municipios que no se controlan. No es despreciable la cifra, pueden ser 500.000, 700.000, es harto. O sea, sí hay un riesgo, pero no creo que sea un riesgo que vaya a alterar de manera significativa un resultado electoral. Importante recordar, ¿por qué ganó el pacto histórico en 2022? Porque hizo una labor milimétrica. Y ellos entendieron que necesitaban una coalición, que necesitaban primero adueñarse del Congreso, en el sentido no literal, pero adueñarse del Congreso, y que con el Congreso en el bolsillo se lograba una presidencia. Eso suena bastante obvio, pero la secuencia del pacto, yo no estoy diciendo que me guste, pero estoy diciendo que lo supieron hacer. ¿Y qué significó eso? Que cuando empezó el gobierno Petro, empezó con mayorías. Esto es Cámara y Senado, pero básicamente lo que muestra esta diapositiva es que fue un gobierno que arrancó no solo con el gobierno, sino con el Congreso. Esta es la Cámara de Representantes actual, pero tal vez me voy a detener en el Senado. El Senado, miren por ejemplo qué pasó de 2018 a 2022. El pacto histórico gana 12 senadores. Y ahorita les vamos a mostrar la proyección, cómo se ve esto más adelante. Miren cuánto pierde el Centro Democrático.
Centro Democrático pasa de tener 19 senadores a tener 13 senadores. Y ahorita vamos a ver cómo es de difícil recuperar lo que se pierde. Por eso la gran apuesta de Álvaro Uribe con su lista al Senado. Pero más interesante, y aquí aprovecho y le doy las gracias a mis amigos de Orsa que se tomaron el trabajo de hacer esta proyección. ¿Cómo puede llegar a verse ese Congreso que vamos a elegir, y ojalá todos voten, que vamos a elegir el 8 de marzo? Pues afortunada y desafortunadamente no va a cambiar mucho. Es probable que el Centro Democrático, miren cómo son las matemáticas, bajó a 13 y es probable que recupere 19. Pero eso es maratónico. Es decir, el Centro Democrático va a haber pasado de ser una fuerza importante a perder y a volver a subir. Eso no es una gran ganancia, pero mejor que lo haga que no lo haga. Muy probable que el pacto histórico se mantenga en su línea de 20 o 19 senadores. Y vuelvo y repito, es que el pacto histórico, así no parezca, es muy organizado. Saben que las cosas son secuenciales. Ahora, ¿qué pasa? Que también tristemente pues detrás tiene el aparato estatal y es un aparato estatal que gasta mucho, tiene mucha billetera para coercionar a la gente para que eso sea de esa manera. También esto lo tomé de la silla vacía, como les digo, puede que no cambie tanto la composición del Congreso y llega uno a lo que creo que todos ustedes quieren oír y es, bueno, ¿qué pasa con la carrera presidencial? Hay un medio independiente que se llama Contexto Media que tituló esta foto Matrimonios Forzados y a mí me parece que es muy diciente, no porque sea un matrimonio forzado entre ellos, sino entre lo que está detrás de cada uno. Cepeda necesita a Roy. Y si no me creen, esta mañana en radio lo estaban diciendo, aquí nadie gana solo. Y es muy probable que Cepeda no sea el candidato de Petro, así eso suene contraintuitivo. Pero hay diferencias muy potentes entre Gustavo Petro y Iván Cepeda, y Roy se está moviendo como loco. Entonces, Iván Cepeda no es solo Iván Cepeda. Iván Cepeda necesita de Roy Barreras y de otras fuerzas de la centroizquierda. Abelardo del Espriella necesita de Álvaro Uribe. Y ahorita lo voy a mostrar también, me ha apoyado en elementos de la silla vacía, de cómo Abelardo del Espriella y su posible candidatura depende más o menos de lo que haga o no haga Paloma Valencia y lo que haga Álvaro Uribe. Sergio Fajardo no está para nada descontado. Si alguien cree que Sergio Fajardo está bajando en las encuestas y que ya no es una fuerza, pues piénselo de nuevo. Y recuerden la historia, no está escrito nada en este punto. Y voy a decirlo con todo respeto, la gran consulta es el enano que se creció. La gran consulta arrancó siendo 4 personas, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna. Miren ya van en 9. Ahora, ¿qué pasa con las consultas? Las consultas son un fenómeno electoral nunca visto en Colombia, porque todo el mundo entendió que necesita contarse en votos. Por eso es que Claudia López está desesperada por hacer una consulta con un señor Huertas que nadie conoce. Y que están convenciendo a Fajardo de que entre, porque se dieron cuenta muy tarde que sí es importante contarse en votos. Ejemplo, Aníbal Gaviria. ¿Dónde está Aníbal Gaviria? Aquí está Aníbal Gaviria. Aníbal Gaviria, 2 veces gobernador de Antioquia. En esta gran encuesta, nadie piensa que tiene muchas opciones, pero Aníbal Gaviria ha sido gobernador 2 veces de Antioquia con 1 millón de votos cada vez. Entonces, aquí es donde la gente realmente, perdón por la expresión, se va a medir el aceite. Entonces, ojo porque las consultas son vitales y sí o sí va a haber 3 consultas. La del Frente Amplio o el Frente por la Vida que llaman en la izquierda, va a haber la de centro, así sea solo entre Claudia y el señor Huertas, y va a haber esta consulta. Yo creo, este es de mi propia cosecha, si esté equivocado, que Abelardo del Espriella debe estar pensando miércoles. Eso de irse a primera vuelta como tan gallito fino puede que no sea tan buen negocio, porque no sabe exactamente con cuántos votos cuenta, mientras que todos los que pasan por una consulta sí saben con cuántos votos cuenta. ¿Cómo se ve la primera vuelta? Y aquí repito, crédito a la silla vacía. Más o menos así se ve la primera vuelta. Una derecha populista, una ultraderecha, copiada del modelo Bukele, copiada del modelo no sé qué tanto Milei. Pero paréntesis, cuando uno trata de averiguar quiénes son los asesores económicos de esta campaña, realmente nadie sabe. Vuelvo al punto. Gane quien gane, le vamos a entregar semejantes tamañazos de problemas. Tiene que tener buen equipo. Y cuando uno trata de averiguar, no es evidente. Está la tercería o la vía del medio de Sergio Fajardo.
está Paloma, suponiendo que Paloma es la que gana la consulta, y Iván Cepeda está acá. Voy a decir algo que puede ser políticamente correcto o no. Iván Cepeda perfectamente puede ganar la primera vuelta, como ganó la izquierda en Chile la primera vuelta. Eso no significa que ese sea el resultado final, pero lo que quiero decir es que esto es muy dinámico. Todo lo que viene de aquí en adelante es muy susceptible de generar sorpresas, pero todo va a estar bien. ¿Qué pasa con un giro muy fuerte a la derecha? Entonces, miremos estos escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si gana Abelardo del Espiella? Pues aquí ustedes pueden ver las cosas, digamos, ¿qué puede tener a su favor para ganar? Quiero decir. ¿Qué tiene en contra? Pues aquí lo decíamos, necesita a Álvaro Uribe. ¿Y cuáles pueden ser esos factores que le alteran o no la carrera a Espiella? El tema de Alex Saab. Haber sido el defensor en un proceso jurídico de Alex Saab, pues en algún momento saldrá más a la vista. Estados Unidos, como decíamos hace un tiempo, pues Estados Unidos está jugando un papel protagónico en esta elección. Y nuevamente, Álvaro Uribe, el fenómeno político del siglo XXI, Álvaro Uribe. O sea, desde el 2012 en que él mismo se puso en la presidencia y sigue y sigue y sigue. ¿Qué pasa con una derecha democrática? Pues es chistoso porque Paloma Valencia es tan de derecha a derecha como siempre lo ha sido, pero como existe un Abelardo, hoy día se ve medio centro derecha. Pero también necesita por lo menos 2,5 millones de votos en la consulta. Y eso no es poca cosa. Acuérdense que Iván Cepeda sacó 2,7. O sea, estos ya son números muy importantes y quién va a ser el ganador de esa gran consulta del centro derecha tampoco está definido. Y nuevamente, ¿quién aparece? El presidente Uribe. Si el presidente Uribe desacredita a Del Espiella o se desmarca de Del Espiella, pues eso dispara a Paloma. Y digamos que una tercería, digamos Fajardo, o ese centro puro, si uno lo quisiera llamar de alguna manera, también depende mucho de qué pase con Claudia López, qué pasa con Claudia. Y ojo a esto, que Cepeda se vuelva inviable por enfermedad o por Trump. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los amigos de la silla vacía. Todos son hipótesis, pero miren cómo todo esto puede cambiar de un momento a otro. Bueno, a ver, perdón un segundito. No, qué pena que me devolví. Bueno, y ya para ir cerrando, esta me parece que es una diapositiva bonita porque trata de sembrar una duda y es si el péndulo va como pareciera que va. En 2011, Gustavo Petro gana la alcaldía de Bogotá y Santos se reelige como presidente bajo una bandera de paz, llamémoslo así, una izquierda centroizquierda. Luego el péndulo se va con un Peñalosa alcalde y un Duque presidente. Entonces, se devuelve el péndulo, muy duro se devuelve, Claudia alcaldesa, Petro presidente. La duda que se quiere sembrar es si con un alcalde galán este péndulo vuelve y se va para el otro lado. Es solo una hipótesis, pero creo que Bogotá sí tiene algo de predictivo y es un hecho. El centro democrático está ganando espacio en Bogotá, mientras que el pacto histórico está perdiendo espacio en Bogotá. Bueno, y ya finalmente, para cerrar y ojalá tener más preguntas de ustedes, ¿cómo se traduce todo esto en oportunidades? Entonces, primera oportunidad. Todo el mundo en economía en Colombia está pensando que es el consumo y es el gasto del gobierno el que nos está sosteniendo. Necesitamos inversión. Esta formulita que todos ustedes ya han visto en algún lado es demasiado importante. Necesitamos generar inversión. ¿Y cómo se genera inversión? Hay que hacer reformas. El gobierno que llegue tiene que hacer mucho de lo que está acá. Por favor, no lean toda esa cosa, pero si hacemos la tarea bien hecha, si hacemos reformas tributarias, si hacemos repartos de subsidios, pero bien hechos, vamos a lograr crecer 1,1% más al 2030, vamos a subir la inversión, es decir, hay un camino para lograr todo esto. ¿Pero qué se necesita? Primero, este es un elemento cultural. Colombia tiene que entenderse como una nación. No somos una nación. Somos una amalgama de regiones. Pero realmente Colombia necesita ser más nación. Todos necesitamos pasar a ser, los colombianos somos caritativos, pero no somos solidarios. Y yo creo que esta es una oportunidad para refrendar con una votación muy amplia que realmente nos merecemos ser una nación. Segundo,
hay que brindarle seguridad a los ciudadanos. ¿Cómo se hace? Se tiene que reacomodar el presupuesto, hay que tocar regímenes especiales de pensión. Esto es doloroso. Imagínense que uno tiene un régimen especial de pensión porque militó 20 años en las fuerzas militares y de pronto le van a tocar su pensión. Lo lamento, puede que a todos nos toque, pero hay que tomar decisiones de ese estilo. Tercero, interconectar el país y hacer una descentralización administrativa bien hecha. Para mí es donde más oportunidad tenemos, porque pues ya lo decíamos, hay una ley de competencias que presentar y hay que sacar las cosas bien hechas. Reto, no va a haber Plan Colombia 2.0. Aquí yo difiero de amigos como Guillermo Fernández de Soto, Andrés Rugeles, han publicado artículos en Foreign Policy diciendo que va a haber un Plan Colombia. No va a haber un Plan Colombia 2.0. Lo dijo Bernie Moreno aquí en Cartagena. Aquí lo que pasa es que los colombianos tenemos que entender que los retos de Colombia son de los colombianos. Y cuando lo entendamos puede que sí llegue una ayuda de Estados Unidos, pero todas esas voces que dicen que el Plan Colombia, como lo mostramos, fue del año 99. Es como si no hubieran pasado 25 años y tuvieran que levantar la mano y decirle al papá otra vez, oiga papi, necesito ayuda. No, ustedes mismos, ya dentro de 25 años ustedes no tienen por qué estar levantando la mano. En fin. Cambio democrático en Venezuela, oportunidad gigante. Esta oportunidad es lindísima para Colombia porque todo está por hacer. Esta mañana leí que ya Cementos Argos está buscando cómo llegar a Venezuela. Entonces, todo lo que pasa en Venezuela pasa por Colombia y va a ser una oportunidad brillante. Recomponer el sistema de salud, pues ya lo decíamos, es el reto más grande. Si uno tuviera algo que decir al respecto, a propósito que no está presupuestado en ningún lado, habría que hacer una superintendencia de salud igual o más potente que la superintendencia financiera. Habría que tener un Fogafín de la salud. Es decir, hay que hacer todo un andamiaje para tratar la salud de la misma manera que tratamos al sistema financiero, si no más importante. Hay que evitar una crisis energética. Deliberadamente tiene este tema porque da para una charla completa, pero estamos a 18 meses de un apagón. Si no ponemos los proyectos de generación a andar, si no ponemos a hacer las cosas de una manera diferente. Combatir la economía ilegal, ya lo decíamos también, son 120 billones de pesos que el Estado colombiano deja de recibir por el narcotráfico, por la economía ilegal, por la exportación de coca, etcétera. Para mí es indispensable. No podemos seguir exportando gente. No lo voy a hacer, pero si yo les preguntara aquí cuántos de ustedes prefieren quedarse en Colombia o irse a trabajar afuera, es que ni quiero verlo. Porque necesitamos es que la gente se quede. No podemos seguir exportando gente. Cuando la remesa ya son 15.000 millones de dólares, es que nuestro mejor producto de exportación es nuestra gente. Y lo que necesitamos es que la gente se quede. Ya con esta diapositiva cierro para decirles que el reto es mantener la ilusión. El reto es pensar en grande. Miren que la democracia colombiana sí funciona. Estos 4 años del gobierno Petro, triste, pero había que pasar por esto para saber que la democracia está en pie. Miren lo que ha hecho las Cortes. Miren lo que ha hecho el Congreso a su manera. Tenemos un sistema democrático que funciona y funciona muy bien. Y finalmente, esta es la Colombia del futuro. Si no me creen, créanle a Luchito. Es una Colombia de ilusión. Es una Colombia que está en construcción. Es una Colombia que no se va a acabar pase lo que pase, pero es una Colombia que necesita de todos nosotros. Así que, de mi parte, muchas gracias. Javier, pues muchas gracias. De verdad que ustedes son unos afortunados tener la posibilidad de tener una mezcla de optimismo con una clase de historia reciente. De verdad que esto es el tipo de cosas que necesitamos, así es que gracias. Y ojalá hagan preguntas, muchas preguntas. Tal vez yo te quiero hacer una pregunta y primero acá, ¿todos saben qué es el Plan Colombia? Alce la mano el que no sepa. Me imaginé, es que son muy jóvenes. Porque dice no va a haber un Plan Colombia, pero ¿por qué no les explicamos qué era el Plan Colombia? Y aprovechen
no coman entero. ¿Saben quién es Saad? Alex Saad, ¿saben quién es? ¿Todos saben? ¿De verdad? Wow, mejor dicho, los felicito. Pero ¿por Bueno, qué es importante esto? bueno, Plan Colombia. Nuevamente, hay que volver al año 99, gobierno de Andrés Pastrana. En ese momento, parecido a hoy, guerrilla, autodefensas, criminalidad tenían el país sitiado y personas, incluido Mauricio Cárdenas, hoy día candidato presidencial, dijeron, no, esto sin ayuda de Estados Unidos no se arregla. Entonces, Luis Alberto Moreno, en ese momento embajador de Colombia en Estados Unidos, Mauricio Cárdenas y el gobierno de Andrés Pastrana, pues básicamente con el gobierno del presidente Clinton dijeron, bueno, necesitamos apoyo. Y eso se tradujo en un apoyo militar, en un apoyo de inteligencia y en un apoyo presupuestal muy fuerte. Es decir, Estados Unidos llegó en ese momento y le dijo a Colombia, yo soy su aliado. Y el Plan Colombia era precisamente eso, era un plan para invertir en seguridad, sobre todo mucho en inteligencia militar. Esa inteligencia militar y ese Plan Colombia lo puso en pie el presidente Pastrana y se benefició del presidente Uribe. El presidente Uribe, con todo lo bueno que hizo, también heredó cosas muy buenas. La economía literalmente no se reventó en el gobierno de Pastrana porque el gobierno lo evitó. Entonces, el presidente Uribe lo que supo también hacer muy bien fue navegar esa ola. Fue decirle a la gente, yo soy el hombre fuerte que va a recomponer este país, pero ya traía unos cimientos muy bien hechos de parte del gobierno de Pastrana. Entonces, en conclusión, el Plan Colombia fue Estados Unidos dándole todo su apoyo a Colombia, pero por eso vuelvo al punto. En este momento, cuando la gente dice, es que necesitamos ese Plan Colombia 2.0, no es por ahí. Es interiorizando que lo que hay que resolver en Colombia lo tenemos que resolver nosotros. Hay preguntas de las personas que están conectadas y Tenemos una pregunta de la sesión virtual. ¿Por qué el sector empresarial no tiene candidato? Pues dicen que sí tiene. Es que yo no me corresponde a mí decir quién es. Pero es que, a ver, el sector empresarial tradicionalmente en Colombia ha jugado diferente. Hay grupos económicos que claramente no voy a decir quiénes, pero le han apostado diferentes candidatos. Es decir, los grupos económicos no tienen un solo candidato, sino que de alguna manera hacen apuestas para ver un poco quién gana. Yo creo que en esta elección sí tienen un candidato propio, sí le están apostando fuertemente a alguien, que repito, no me corresponde a mí decir quién es, pero creo que para el empresariado el mensaje es un poquito diferente. El empresariado no puede solamente financiar campañas, el empresariado no puede solamente hacerle barra a alguien, el empresariado tiene que encontrar más oportunidades de trabajo para la gente. No se vale solamente tener una fundación. En el Valle del Cauca aprendieron a las malas que una fundación para dar un poquito no es suficiente. Hay que generar empleo, hay que capacitar a la gente. Y creo que es una muy buena pregunta porque da pie para decir eso. No es suficiente ser caritativos. El empresariado tiene que ser más solidario y hay que ser solidarios a partir de empleos. Bueno, tenemos otra de Manuel C. Bueno, hace un pequeño contexto inicialmente. ¿Cómo no caer en desesperación frente a un escenario de adversidades con un país polarizado que estará anestesiado por promesas políticas de campaña, fútbol mundialista y posterior a esto una realidad de entidades desfinanciadas y con seguridad una oposición que sin importar quién gane será un lastre adicional? ¿Qué mantra cree que debemos replicar? La última diapositiva. No perder la ilusión, darse cuenta de que todo es cíclico, de que la democracia sí está funcionando. Esto es como enfermarse. A nadie le gusta enfermarse, pero solo si uno se enferma sabe si el sistema inmunológico está funcionando y está funcionando. La democracia colombiana es digna de admirar, de haber tenido los embistes que hemos tenido. Miren que cuando uno repasa un poquito la historia de los presidentes, los ataques al sistema venían de afuera. Los ataques al sistema venían de los cárteles de la droga, venían de unas autodefensas, venían de una guerrilla. Eran elementos exógenos en contra del sistema. Esta es la primera vez que en la historia de Colombia los embistes al sistema vienen de adentro y los estamos sobreviviendo. Entonces, a mí me deja mucha ilusión ver una democracia que está haciendo las cosas como toca. La pregunta es si esa democracia da para hacerlo durante otros tantos años o no.
Creo que ese es más el dilema. Creo que aquí Pacho tiene una pregunta. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Evidentemente, uno de los problemas que llevan los ciudadanos interesados cuando participan en las elecciones es, digamos, separar un poquito el ruido, ¿no? Es decir, eh, vivimos una época de mucha información, de una mala calidad, y hay mucho ruido por todos lados y las emociones muchas veces mandan la parada en la decisión final, no solo de la juventud, sino prácticamente de todos los votantes, incluidos los adultos más viejos, pues. Javier, la pregunta es, ¿cuáles serían las señales, las características e inclusive las propuestas que tú recomendarías para que estuviéramos atentos y así poder de alguna manera decantar mejor el voto? ¿Cuáles serían esos temas o líneas de propuestas e inclusive actitudes personales en un candidato no ideal o aquel que nos lleve a todos a pensar, de pronto este candidato debo escucharlo más, de pronto esta propuesta puede ser mucho más interesante? Tú que has analizado todos estos problemas de Colombia, ¿cuál sería ese cheat sheet, esa hojita para uno decir, a este sí lo puedo escuchar más o quisiera profundizar más? ¿Qué características escogerías? O propuestas o temas. A ver, Pacho, voy a tratar de abordar la pregunta por otro lado, y esta fue una diapositiva en la que no me detuve, pero creo que de alguna manera apunta a lo que tú estás diciendo. Con los retos que hay, entendamos qué implica una opción o qué implica otra. Entonces, qué tristeza, pero los candidatos no están teniendo discusiones económicas. Ahora, nadie gana una elección a punta de discusiones económicas, pero ojalá estuviera un poquito más presente. ¿Qué pasa? Un presidente de izquierda y un Congreso con mayoría de izquierda profundiza el proyecto. O sea, yo aquí lo que estoy tratando es de que la gente entienda qué está en juego. Profundizar el proyecto pasa por cambiar la Constitución. Eso Iván Cepeda lo ha dicho y eso es un escenario que hay que estar abocados. Pero a partir de ahí se abren unos escenarios que son igual de difíciles o que son un poquito más promisorios. Un gobierno de ultraderecha y un Congreso que tenga, perdón, corrijo, un presidente de derecha y un Congreso con mayorías tradicionales puede hacer cosas. Yo creo que hay que buscar consensos, Pacho. Es un poco el punto. Porque las características personales de uno u otro candidato son las que le gustan a cada cual. Pero hay que entender que si nos movemos en el centro, hay más posibilidad de hacer las cosas bien. Entonces, esa sería mi forma de responderte, y es, hay que entender las combinaciones. Porque si tenemos un presidente de izquierda y un Congreso con fuerzas tradicionales, creo que nos vemos abocados a un bloqueo institucional. Y lo mismo para el otro lado. Entonces, tal vez te respondo por otro lado, Colombia no tiene 4 años para perder. Porque con las crisis que se están cocinando y cocinando y cocinando, necesitamos escoger gente sensata. Es decir, si fuera una selección de fútbol, tenemos que escogerle el mejor técnico. Ahora, ¿quién es el mejor técnico? Vaya uno a saber en este momento, pero que sea una persona con capacidad para abordar los problemas. Es lo mejor que te podría decir. Bueno, la primera la hace Samuel. ¿Cuál es el futuro energético en Colombia con la caída de los últimos años de Ecopetrol? Bueno, es que por eso decía, el tema energético es una charla completa, pero no hay lugar a duda. Ecopetrol hay que reactivarlo, hay que hacer fracking, hay que volver a la exploración. Todo lo que hemos oído hablar de Ecopetrol hay que hacerlo. Eso es un hecho de la vida, pero eso no es suficiente, porque el problema de gas también es gigantesco. Entonces hay que invertir en exploración de gas, hay que invertir en exploración de petróleo, hay que hacer plantas de regasificación, que ya algo se está oyendo por ahí que está pasando. Pero la crisis energética, como si no hubiera crisis de salud, como si no hubiera crisis fiscal, como si no hubiera crisis de orden público, la crisis energética es muy fuerte y también cuesta más o menos 10 billones de pesos. Aquí ya cada problema hay que empezar a medirlo en decenas de billones. La salud, 40 o 50 billones. Ponerse al día en acueductos, 10 billones. La deuda del sector energético, 7 o 10 billones. Entonces, para semejantes tamaños de retos, necesitamos pensar en grande. O sea que no es solo Ecopetrol, hay que reactivar ISA, hay que reactivar todas las fuentes energéticas posibles. Pregunta Sebastián González.
¿Cuáles fueron las mayores diferencias entre trabajar para un gobierno como el del presidente Duque y un gobierno como el presidente Petro? ¿Cuál fue el mayor reto para cada gobierno desde tu posición? A ver, gracias por la pregunta. Yo lo decía al comienzo de esta intervención, yo tuve el honor de trabajar 6 años en Bancoldex como presidente de Bancoldex y puedo decir a ciencia cierta que los dos gobiernos fueron respetuosos con la labor de Bancoldex. ¿Por qué pasa eso? Porque Bancoldex tenía un gobierno corporativo muy bien establecido desde hace más de 30 años. Entonces, y eso va al punto de las instituciones bien cuidadas y bien custodiadas. A mí me correspondió ser, no sé, el 9º presidente de Bancoldex, pero todos los que estuvieron detrás de uno lo hicieron tan bien y tuvieron un gobierno corporativo tan sólido que todos nos encargamos de cuidar la institución. Y parte de la bondad del buen gobierno corporativo es ese, y es que venga el gobernante que venga, si la institución tiene buen gobierno corporativo, no solo lo sobrevive, sino que cumple su misión. Y creo que esa es una lección, por ejemplo, para empresas como Ecopetrol. Ecopetrol vio su gobierno corporativo muy disminuido en todo este tiempo. Hay que fortalecer esos gobiernos corporativos porque al final del día, yo puedo decir que a mí me fue bien. A mí, a mí no me presionaron para nada, ninguno de los dos gobiernos. Y yo me fui porque se acabó mi contrato. A mí ni me votaron ni yo renuncié. Pero creo que son pocas las historias de ese estilo de gobierno corporativo que hay en Colombia. Y tenemos es que trabajar por eso, porque sea quien sea que está frente a las instituciones, que haya un gobierno corporativo sólido. Yo quisiera saber qué opinas acerca de los tipos de lista al Congreso, porque ahorita que estábamos en la diapositiva de lo que se espera para el Senado, pues da la casualidad que las dos fuerzas que esperan más curules son dos listas cerradas y esto ciertamente les da una ventaja y inclina la balanza, entonces quisiera saber qué opinión tienes acerca de los tipos de lista, cómo se debería manejar esto. A ver, en cuanto a los tipos de lista, eso depende mucho del momento y del gusto de cada cual. Eh, y creo que no es coincidencia que tanto la lista del pacto como la lista del Centro Democrático al Senado son listas cerradas, porque entienden la fuerza que está jalando detrás de eso. Hay otros partidos políticos que dicen, no, yo quiero es una lista abierta. Eso depende mucho. Yo creo que depende del momento y del partido. Pero te voy a responder por otro lado, que creo que me da una oportunidad bonita que también estaba dejando por fuera. Cuando ya conozcamos los resultados del 8 de marzo de Congreso, esos resultados van a ser determinantes en la presidencia. ¿Por qué? Por ejemplo, Partido Liberal, Partido Conservador. Supongamos que cada uno va a sacar 14 o 15 senadores, que es lo que típicamente están aspirando. Ellos que no tienen candidato presidencial propio, van a decidir en ese momento a quién apoyen. Cambio Radical no ha decidido qué va a hacer. Cambio Radical tiene una lista, pero tal vez no es una lista tan fuerte como tenía antes. Entonces, no te estoy evadiendo la pregunta. Lo que te estoy diciendo es que el gusto por la lista abierta o cerrada depende del partido y del momento. Pero los resultados que salgan de ahí van a ser fundamentales. En el caso del Centro Democrático, para apoyar o no tanto a su candidata dentro de la gran consulta. Y los otros partidos van a salir con una fuerza muy importante a decir, bueno, ahora sí, a ver a quién vamos a apoyar. La U, por ejemplo. La U tiene que pasar por ese proceso parlamentario y todavía está decidiendo si apoya a Roy Barreras o si no lo apoya. Entonces, creo que el punto, sí me da la oportunidad para decir, realmente esta carrera, realmente arranca el 8 de marzo. Porque ahí sabemos los resultados de las consultas. Ahí sabemos cómo esas listas de Congreso tuvieron o no tuvieron el éxito que esperaban. Y ahí cada candidato con posibilidad real ya se contó en votos. Por eso yo decía hace un rato que yo creo que en la campaña de la Estrella estar diciendo miércoles, ¿por qué no nos metimos en una consulta? Porque cuando llegue el 8 de marzo, cada cual realmente va a saber con qué votos cuenta. Nos pregunta Enrique Casas, con su sugerencia del plan de acción para el siguiente gobierno, ¿qué proyecciones ve usted en tasa Banrepública, inflación y desempleo? Pues la verdad no lo digo yo, esto es lo que están diciendo más o menos todos los analistas, pero la tasa del Banrep puede llegar al 12%. Estamos hablando del año 2026. La inflación ya no va a ser, como decíamos, del 5,1, sino del 6,5%. La proyección de crecimiento ya no va a ser cercana al 3%, sino más cercana al 2,6%. Entonces, todos los indicadores que parecían un poquito más promisorios en 2026 se están revisando para mal con el tema del salario mínimo y con lo que ha pasado.
repito, menos crecimiento, más inflación, más desempleo, mayor tasa de interés del Banco República y ya se empezó a encarecer el crédito. Entonces, qué tristeza. Veníamos en una senda de corrección de tasas de interés y ahora ya el crédito volvió y se encareció. Hola Javier, a mí me gustaría saber tú qué opinas y acerca del gasto que ha tenido el gobierno, este gobierno, y cómo es el tamaño del Estado, ya que digamos hay propuestas de reducir el Estado. ¿Crees que es una decisión correcta o tú qué propondrías? A ver, gracias porque también ese era un punto que no había mencionado, me parece que es importante. Yo difiero respetuosamente de la gente que dice que se necesita un Estado más chiquito, porque como lo traté de mostrar en unas diapositivas, lo que necesitamos es más presencia del Estado. El Estado no ha hecho presencia en los territorios desde siempre. Entonces, lo que se necesita menos es menos burocracia, menos nóminas paralelas, menos gordo, pero eso no significa menos carne. Entonces, el Estado tiene que crecer. El Estado tiene que llegar a los territorios donde no ha llegado, tiene que invertir en la infraestructura que no lo ha hecho, tiene que corregir un problema de salud. Eso necesita más Estado, pero más Estado bueno. Cuando la gente dice que es que hay que recortar el tamaño del Estado al mínimo, creo que realmente y con todo respeto no lo está pensando bien. Porque sí se necesita Estado, sí se necesitan subsidios. Lo que pasa es que hemos malgastado y nos hemos ido a unos gastos de funcionamiento que son los que hacen el gordo. Pero cortando el gordo necesitamos más carne y más músculo. Entonces la respuesta corta es, no es menos Estado, es más Estado, pero más Estado con una economía que crece más. Es decir, necesitamos más de todo, pero dentro de ese más de todo hay que limpiar todo lo que no funciona. Hay la diferencia entre los que dicen que se necesita menos Estado, no, se necesita es más Estado. Bueno, me da mucha pena hablar en público, pero pensaba hacerte la pregunta personal, pero creo que sería bueno que nos contaras a tu punto de vista, ¿qué hace pensar que pueden haber elecciones este año cuando las Fuerzas Armadas cada día están cogiendo más fuerza, más furor en Colombia? Y pues que hemos notado que las dos personas que se lanzaron a las elecciones, a la presidencia, que pues siento que es Iván Cepeda y de la Esprilla, hemos visto más de Iván Cepeda en algunos lugares como el Catatumbo, como el Cauca, en lugares que son pues o sea, que son zona roja exacta y más como que de la Esprilla lo hemos notado más en las ciudades pues calmadas. Sí, en las ciudades grandes hay más personas, más votos, pero no hay que dejar a un lado como los pueblos y las zonas aledañas que siento yo que estos pueblos y estas personas son los que llevaron a la presidencia a Gustavo Petro. Entonces, siento que están dejando a un lado una zona muy importante, tanto el centro como la derecha, y la izquierda la está viendo pues muy puntual. A ver, si te entiendo bien, elecciones va a haber porque hay una registraduría que funciona y la fuerza pública puede que no tenga todo el control del territorio, pero la fuerza pública está. Es decir, hay unos municipios que no son pocos, pero tampoco son tantos, que sí pueden tener algunos riesgos. Riesgos de que puede que unas mesas no se den o puede que haya fraudes, pero creo que porcentualmente no son tantos. Ahora, creo que tú tienes un muy buen punto. Deberíamos llegar a un nivel de vida donde los candidatos puedan ir a toda Colombia. Es que, nuevamente, este es un escenario, un público muy joven, pero Ingrid Betancourt estuvo secuestrada, ya no recuerdo cuántos años, porque como candidata fue a un sitio donde le dijeron que no debía ir, la secuestraron. Yo creo que hoy día no estamos en ese punto, pero creo que comparto contigo que en un escenario, ojalá de 2030, sí haya sitios en Colombia, o que todos los sitios en Colombia se pueda ir. No estamos ahí, pero creo que no es tan grave como para pensar que no habrá elecciones. No sé si era por ahí.
Hola, ¿cómo estás, Fabián? A mí me gustaría preguntar sobre la diferencia en el voto congresional y el presidencial, qué determina cada voto y por qué se comporta diferente. Eso es una gran pregunta a la cual no tengo respuesta, pero creo que depende mucho de qué tendencia política uno esté viendo. Voy a tratar de ponerlo así. Hay una izquierda pura que vota sí o sí extrema izquierda. Pónganle el nombre que le ponen. Hay una disciplina, pongámoslo así. Pero ¿qué pasa en otras tendencias? Y aquí es donde tu pregunta se pone muy interesante. Yo creo que hay personas que votan por el centro democrático por la lista de Senado. Pero ¿qué tanto esas mismas personas votan en la consulta por Paloma Valencia? No sé si es evidente. No, habrá unos que sí, habrá otros que no. Y peor, ¿qué pasa si, por ejemplo, Paloma no gana la consulta? Ese voto que votó por la lista al Senado, pero que no le resultó su candidata, puede que se vaya a un Sergio Fajardo, puede que se vaya a un Abelardo. Entonces, no sé si esa era tu pregunta, pero creo que lo que estoy tratando de decir es que ese voto se puede volver muy difuso y puede que algo así pase, porque creo que de las consultas vamos a ser más atomizados de lo que pensamos. Y ahí la gente para las presidenciales va a decir es voy por el que me guste. Ahora, en el que me guste hay un voto en blanco y unos indecisos muy amplios. Y ahí es donde está la oportunidad. Entonces, gracias porque creo que es un gran punto. No hay una transitividad exacta entre el voto congresional y el voto a presidente. Bueno, creo que nos toca ir terminando porque ya todo el mundo está saliendo a clase. Javier, gracias. Yo creo que se merece un gran aplauso. Gracias por este espacio maravilloso de aprendizaje. Gracias también a todos ustedes. Espero que haya sido un inicio de este CESA en Democracia, en donde nos cuestionemos y en donde de verdad tengamos una reflexión profunda sobre nuestro papel en la democracia de Colombia y la importancia que cada uno de nosotros como individuos jugamos en este momento tan importante, en este momento histórico de nuestro país. Así es que gracias a todos también por su tiempo, por su atención, a los egresados que nos acompañaron, gracias por estar hoy con nosotros, a los profesores, a todos nuestros estudiantes y sobre todo a ti, Javier, un agradecimiento muy especial. Mil gracias.